Y recién decía Nico y hablaba de una carta súper importante, porque es una carta que escribió el padre de la patria, San Martín, a O'Higgins, y nos preguntamos, ¿debería estar en el Archivo General de la Nación o puede estar en el sótano o en el subsuelo de una persona particular, como en este caso de Cristina Kirchner? Malna. Bien, ya le habíamos adelantado que según la ley, es una ley de 1961, es decir, ya debería ser sabida, este tipo de objetos tiene que ser denunciado en el archivo. ¿Por qué? Porque tienen que formar parte de un inventario. Ahora bien, Es patrimonio nacional. absolutamente, y hay mucha gente, vos sabés que hoy estuve en el archivo y están ávidos de saber qué es lo que dice esa carta, investigadores, historiadores, es decir, concita mucho la atención de la gente que está en el tema. Tiene un valor muy importante, un valor histórico muy importante y un precio que no sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque depende un poco de lo que quieran pagar. Es un objeto muy particular e incluso hay un mercado negro de este tipo de documentos. Estuviste en el archivo. Así es. Vamos a verlo. Los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner abrieron un nuevo interrogante. ¿Dónde deben estar los documentos públicos y los documentos históricos? Para contestarlo vinimos hasta aquí, hasta el Archivo General de la Nación. Acompáñenme. Vamos a hablar con el director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, que nos está esperando. Los documentos que se encontraron en el domicilio de Cristina Kirchner, que estaban relacionados con una carta de San Martín a O'Higgins, ¿dónde deberían estar? Bueno, en principio esos documentos no deberían estar ahí. Los expedientes públicos son de los organismos públicos. Muchas veces los funcionarios terminan su gestión y se llevan toda la casa y esa es una práctica incorrecta, inadecuada, que debemos educar a la gente que no es así. Esos documentos son de la sociedad, son del Estado. ¿Me pueden mostrar alguno de esos documentos que pueden, si resulta auténtico la carta de San Martín, pueden estar al mismo nivel? Vamos a buscarlos en la caja de seguridad. ¿Qué hace? Voy a poner guantes para buscar los documentos. Estos documentos, las personas que los tocan, por varias razones, inclusive por la protección personal, los tenés que tocar por la preservación con guantes. No me diga. Adecuadamente, sí. Claro, además está saliendo en la televisión, imagínense. Si no, lo pueden acusar de mala praxis. Los que vienen son ciudadanos, son investigadores, porque los archivos cumplen una triple función. Existen archivos porque existe república. Ni el faraón de Egipcio, ni el rey inca, ni el zar de Rusia necesitaban de archivos. Ellos tenían contabilidad. Los archivos nacen en el mundo como una forma de control de los ciudadanos a los actos de los gobernantes. Graciela, ¿por qué, según tu visión, estos archivos, estos documentos se relacionan con la democracia? Se relacionan todos con la democracia porque la función vital de los documentos hoy es asegurar el acceso a la información pública y en el caso de los documentos más antiguos, que uno diría, ¿por qué el acceso a la información si esto es del siglo XVIII? Porque el Estado está obligado a satisfacer las necesidades que tiene el ciudadano de conocer el pasado de su comunidad. Del himno nacional argentino, escrito por Vicente López y Planes. ¿Hay un mercado negro? Reaparece en los últimos 15, 20 años con el narcotráfico, con el mercado de armas, con todos los que necesitan hacer traslados importantes de activos financieros que ocupan poco volumen. Porque si vos te llevas esto y tenés un tipo que te lo paga $1 millón o en el mercado, entre comillas negro, esto vale $1 millón, esto ocupa menos volumen que $1 millón. ¿Por qué es tan valioso este documento con la firma de San Martín? ¿Y puede tener un precio en dinero? El precio es incalculable porque el valor tiene que ver con un valor sentimental, no hay un valor de mercado. Si encontrás, como digo yo, un fetichista de la firma de San Martín o un coleccionista que disfruta el onanismo de entre 3 o 4 personas utilizar y mostrar este documento cuando en realidad es mucho más importante que toda la sociedad lo pueda disfrutar y utilizar, puede pagar desde $500.000 a millones. ¿Hay una relación directa entonces entre información pública y república? Totalmente. Hay un politólogo italiano, Bobbio,
que dice que el acceso a la información es una suerte de termómetro para medir el grado de república. Cuando más acceso hay más república, cuando menos acceso hay menos república y menos democracia. ¡Qué buen paseo! Sí, y lo que nos dicen los historiadores es que este documento no es un documento aislado, es decir, forma parte de un diálogo. La correspondencia es un diálogo. Entonces, lo que falta acá y lo que le falta a los historiadores es una pieza de ese diálogo. Por eso es mucho más grave todo. Falta esa pieza del rompecabezas que esperemos alguna vez esté en el Archivo General de la Porque Nación. por ley tiene que estar en el Archivo General.